Y en este libro vemos cómo Dios permite, Dios propicia el regreso de este pueblo exiliado después de tantos años, mostrándonos ese carácter de Dios que no solamente es justo, sino que también es misericordioso con su pueblo y que además es un Dios que cumple con sus promesas. El libro de Esdras tiene uno de los inicios más inusuales en la Biblia, porque no inicia con las palabras de un profeta ni con un milagro espectacular, inicia con un decreto, con un documento oficial firmado por un rey que además es un rey pagano. Pero lo interesante del caso es que este decreto emitido por este rey pagano, detrás de todo esto estaba la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios. Todo eso lo vamos a ver en detalle en nuestro estudio. Antes de entrar en materia, vamos a dar unos pequeños detalles sobre el libro, una información general del libro. Quería preparar una presentación, pero no tuve tiempo, lamentablemente. Lo más relevante, primero, el autor del libro. Tradicionalmente se le atribuye la autoría del libro a Esdras. Esdras fue un sacerdote y escriba, experto en la ley de Moisés. Los personajes principales del libro, hay muchos personajes mencionados, pero entre los más relevantes está, en primer lugar, Ciro el Grande. Ciro el Grande fue un rey de Persia, el que decretó el regreso de los judíos a Jerusalén, el que firmó ese decreto que mencionábamos hace un momento. Tenemos a Zorobabel. Zorobabel es un descendiente del linaje de David, líder del primer retorno. Hubo 3 retornos. O sea, los judíos regresaron en 3 grupos. En el libro de Esdras se registran 2 retornos, los 2 primeros, y en el libro de Nehemías se registra el tercer retorno. Pues este Zorobabel, que era descendiente de David, fue el líder del primer retorno y además fue el líder del proyecto de reconstrucción del templo, nada más y nada menos. Por supuesto, tenemos a Esdras. Esdras fue el líder espiritual. Esdras es quien le da nombre al libro. El líder espiritual de ese segundo retorno y además fue el reformador religioso. Digamos que fue el principal líder religioso de esa diáspora que regresa a Jerusalén. Otro personaje relevante, Josué. En algunas traducciones lo van a encontrar como Yeshua o Jesúa, así mismo como se oye. Por ejemplo, en la Reina Valera del 60 se le llama Jesúa. Ese Josué no tiene nada que ver con el sucesor de Moisés. Este Josué es el sumo sacerdote durante la reconstrucción del templo. Por último, 2 personajes relevantes, 2 reyes posteriores, Darío I y Artajerjes, 2 reyes persas, bajo cuyos gobiernos sucedió esta restauración o avanzó la restauración porque tomó mucho tiempo. Algo que hay que mencionar evidentemente es la relación del libro de Esdras con el libro de Nehemías. Es imposible iniciar un estudio sobre Esdras sin hacer referencia a esa relación que hay entre ambos libros. Es tan preponderante esta relación, para que tengan una idea, que en la Biblia hebrea el libro de Esdras y Nehemías están agrupados, son un solo libro. Lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias como 2 libros, Esdras y Nehemías, para ellos es uno solo. Esdras se enfoca principalmente en la reconstrucción del templo, obviamente en el regreso de los judíos de la diáspora y en la reconstrucción del templo y en la parte espiritual, la restauración espiritual del pueblo mediante la ley.
Nehemías, por su parte, continúa la historia mostrando la reconstrucción ya no del templo, sino de los muros de la ciudad. Sabemos que en esos tiempos las ciudades grandes, eran ciudades amuralladas. Era necesario cercar las ciudades, construir muros grandes y fuertes para poder protegerlas, especialmente después de haber sufrido asedios e invasiones, como ya lo habían sufrido ellos. Pues este mes, hermanos, nos vamos a enfocar en el libro de Esdras. Les adelanto que el próximo mes esta serie continuará con el libro de Nehemías, para cerrar ese ciclo. Antes de entrar en el estudio del libro como tal, vamos al contexto. Estamos ante la presencia de un libro histórico. En la Biblia hay libros que son históricos, sapienciales, libros que son doctrinales, pero este libro es histórico. Por eso tenemos que poner mucha atención al contexto. El contexto en este tipo de libros es especialmente relevante, sensible. Por eso gran parte del estudio de hoy va a estar enfocado en el contexto del libro de Esdras. El panorama histórico, es decir, el contexto histórico, tiene especial relevancia. Ya sabemos que este libro narra el regreso de los judíos a su tierra, a Jerusalén, después de ese exilio babilónico. Eso lo sabemos y lo damos por sentado. Leemos Esdras y asumimos eso. Pero aquí surgen preguntas. Si nos vamos a adentrar en un estudio serio, en un estudio con un poquito más de profundidad, hay preguntas que debemos hacernos. Por ejemplo, ¿en qué consistió ese exilio? ¿Por qué fueron exiliados en primer lugar y cuándo? ¿Y por qué a Babilonia? ¿Por qué de entre todos los lugares fueron exiliados a Babilonia? Y en todo caso, después que estaban exiliados, ¿por qué regresaron? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Entonces, como les había dicho, este libro de Esdras inicia con un decreto del rey, que es un rey pagano. Ese rey se llama Ciro de Persia, Ciro el Grande, le decían, para que se ubiquen un poquito. Persia es lo que hoy en día se conoce como Irán. Ese mismo Irán que está siendo bombardeado en este momento. Así de fluctuante es la historia. Este Ciro de Persia proclama el regreso de los judíos desde el exilio. El problema es que si no conocemos el trasfondo de ese exilio, probablemente no vamos a entender a profundidad el libro, no vamos a aprovechar al máximo el libro de Esdras. Y a esta sección, si yo hubiese preparado una presentación, a esta sección yo le llamo ¿cómo llegamos aquí? Empezamos a leer el libro y de repente nos encontramos con un decreto oficial proclamando el regreso de una diáspora. Pero ¿cómo fue que llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a este punto en el que se hace necesario decretar ese regreso? Y para eso nos vamos a remontar al reino de Salomón. Salomón es un rey muy conocido por todos. El hombre más sabio, sí, el hijo de David, ese mismo. Salomón reinó aproximadamente por 40 años. Su reino fue conocido porque la nación de Israel bajo el reino de Salomón alcanzó una gran prosperidad, una gran estabilidad en todos los sentidos. Podemos decir que Israel estaba en la plenitud de su esplendor bajo el reino de Salomón. De hecho, fue ese rey Salomón el que construyó el primer templo de Jerusalén, el templo más majestuoso, el más grande. Sin embargo, para no entrar en tantos detalles, porque hay mucho material que cubrir, ese rey Salomón, a pesar de que fue el hombre más sabio del mundo, fue eso, un hombre. Y como hombre, es un ser caído, susceptible al pecado. Salomón no fue la excepción. Salomón, ya cegado por el poder y la riqueza, en un momento de su vida, en un momento de su reinado,
le da la espalda a Dios, se aleja de Dios y empieza a mezclarse con mujeres extranjeras, mujeres que además practicaban religiones paganas. Salomón se envolvió en todo esto y terminó él mismo practicando la idolatría y de alguna manera también institucionalizándola. Estamos hablando del rey de Israel, el pueblo de Dios. Terminó practicando la idolatría e institucionalizándola. Digo institucionalizándola porque Salomón construyó templos para esos dioses paganos, esos dioses de esas mujeres. Vamos a leer un poquito. Primera de Reyes, capítulo 11. Solo un par de versículos para que enriquezcamos ese contexto. Primera de Reyes está ahí en su Biblia, Antiguo Testamento, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 11 al 13. Y aquí lo que vamos a ver es las consecuencias del pecado del rey Salomón. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, versículo 12, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Los romperé de manos de tu hijo, o de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, atención, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Bendita sea la palabra del Señor. Luego de la muerte de Salomón, como Dios le había dicho, su reino fue roto, fue quebrado. Es decir, la nación como tal sobre la cual él reinaba fue quebrada, fue partida en dos literalmente. Dios cumplió su promesa y no lo hizo durante la vida de Salomón, sino que quebrantó ese reino de manos del hijo de Salomón, tal como lo había dicho. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. Sabemos que habían 12 tribus en Israel. Luego de la muerte de Salomón, su hijo Roboam asume el trono, pero ahí la cosa empieza a cambiar. Empieza a manifestarse ese juicio de Dios. La estabilidad y la prosperidad de la que gozaba Israel empieza a desmoronarse. Empiezan las tensiones, empiezan las rebeliones, y para que se cumpliera la palabra de Dios, el reino se rompe. Es decir, esta nación, que fue un reino unido, una nación grande, bajo el reino de Saúl, luego de David y luego de Salomón, se rompe, se divide en dos partes. El reino del norte, conocido como reino de Israel, conformado por 10 tribus, y el reino del sur, reino de Judá, conformado por 2 tribus restantes. La capital del reino del norte, que fue el reino rebelde, el que se rebeló en contra del hijo de Salomón, la capital de ese reino fue Samaria. La capital del reino del sur, el reino que le fue concedido al hijo de Salomón, a la descendencia de David, por amor a David, la capital de ese reino del sur fue Jerusalén. El reino del norte, para que no entremos tanto en detalles con el reino del norte, porque no es ahí que nos vamos a enfocar, pero para que tengamos una idea de las consecuencias de toda esta vorágine de pecado. El reino del norte fue un desastre. Tuvo 19 reyes y todos, sin excepción, practicaron la idolatría. En el año 721 antes de Cristo, ese reino del norte cae, es invadido por Asiria, cae bajo el juicio de Dios. Todo eso había sido profetizado.
de esta invasión, de este asedio por parte del imperio asirio, el reino del norte nunca se recuperaría. No hay un retorno de la diáspora del reino del norte. No existe, se perdió. Esas tribus se perdieron. Esas 10 tribus del norte se conocen como las tribus perdidas. Mientras tanto, el reino del sur, reino de Judá, cuya capital es Jerusalén, continuó con relativa estabilidad. Sin embargo, en el año 587 a.C., este reino del sur también fue invadido. Esta vez fue invadido por Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor. ¿Lo han escuchado? Nabucodonosor, ese rey poderoso de los tiempos de Daniel, los que han leído el libro de Daniel. Bueno, pues Nabucodonosor llega e invade Jerusalén, el reino de Judá, y esta invasión fue violenta. Nabucodonosor destruyó el templo de Dios, el que construyó Salomón. De hecho, él destruyó no solo el templo, él destruyó la ciudad por completo. Fue una invasión devastadora. Y mandó al exilio a gran parte de la población. Los exilió en Babilonia. Y digo gran parte porque este exilio, el del reino del sur, bajo Babilonia, este exilio, a diferencia del reino del norte, fue más selectivo. Nabucodonosor era estratégico, los babilonios eran así. Él seleccionó cuidadosamente a quienes se iba a llevar a Babilonia. Él no quería llevarse a cualquier tipo de persona. Él se llevó lo mejor de lo mejor. Jóvenes, brillantes, hombres fuertes que pudieran servir como militares, que pudieran pelear, profesionales, artesanos, personas útiles para la sociedad, o que él entendía que pudieran ser útiles. Pero hay un trasfondo ahí. Él seleccionó a los líderes, a los intelectuales, a las personas que si él los hubiese dejado ahí, hubiesen podido reunirse y conformar algún tipo de rebelión. Para evitar eso, él se los llevó a Babilonia, para tenerlo ahí, bajo su yugo. Dejó en Jerusalén a la gleba, lo que se llama la gleba, la baja sociedad, los pobres, la gente que no tenía preparación, que no tenía capacidad, además que no tenía la moral para rebelarse contra nadie. Todo lo fuerte, los hombres fuertes, líderes, inteligentes, gente como Daniel y sus amigos, fueron llevados a Babilonia. Ese exilio de Babilonia duró 70 años. La pregunta aquí es, ¿qué pasó después de los 70 años de ese exilio babilónico, donde pasaron varias generaciones? Bueno, lo que pasó es que la palabra de Dios tiene que cumplirse. Jeremías, el profeta, ya había profetizado la invasión antes de que ocurriera, pero también había profetizado el regreso. Él había profetizado con una certeza, Dios mismo hablando a través de Jeremías, la invasión y la duración de la misma. Jeremías 25, si pudieran proyectarlo ahí, Jeremías 25:11. Vamos a proyectar 2 versículos del libro de Jeremías. Jeremías 25:11 es el primero. Y dice así la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Aquí está profetizando la invasión, el asedio de Jerusalén. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso no amerita ni siquiera interpretación ni análisis. Eso está claro, más claro que el agua. Es literal. Ahí no hay nada simbólico. Ahora, Jeremías 29:10. Esta es más explícita todavía. Jeremías 29:10. Esta profecía
se da ya cuando los judíos están exiliados en Babilonia. Específicamente, lo que hace Jeremías aquí es que manda una carta. Le manda una carta a los líderes, a los ancianos. Y en esa carta dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Está hablando desde Jerusalén. Miren la precisión de estas profecías. Luego de exactamente 70 años de exilio, se da entonces la caída del reino de Babilonia, del imperio de Babilonia, a manos de otro imperio llamado el imperio persa, los persas. Sí, que hoy en día eso se llama Irán. Pasan los 70 años, Persia invade, Babilonia cae a manos de los persas. Lo interesante de esto es que esto puede parecer una simple sucesión de acontecimientos geopolíticos, pero realmente la mano de Dios está por encima de todo esto, controlándolo todo en todo momento. Vamos a ver con el nivel de detalle, con el nivel de precisión que Dios tiene el control de estos eventos. Daniel 5:28. Libro de Daniel, capítulo 5, versículo 28. En lo que lo buscan, Daniel 5:28, poco de contexto. Los que han leído el libro de Daniel saben que en un momento dado aparece una mano en la corte del rey, aparece una mano que es la mano de Dios mismo, escribiendo sobre la pared. Vamos a ver solo una parte de la escritura en la pared. Por razones de tiempo, no la vamos a leer completa. Solo el versículo 28. Esa palabra Pérez es una palabra en arameo. Y la interpretación de Daniel es lo que le sigue. Aquí está Daniel leyéndole ese mensaje de parte de Dios al rey de Babilonia. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y esa misma noche, el rey de Babilonia fue asesinado y los persas tomaron el control del reino. Más específicamente, el imperio medo-persa tomó el control del reino. De hecho, tomó el control de toda esa región, incluyendo el norte y todo. El control de todo lo que estaba bajo el imperio asirio en su momento, incluido. El imperio persa en ese momento estaba bajo el rey Ciro. Ciro el Grande, rey de Persia. Anoten ese nombre, es un nombre importante en este estudio. Como dijimos al principio, el libro de Esdras inicia con un decreto de ese rey, de Ciro, el rey de Persia. Y ahora sí, vamos a leer Esdras, capítulo 1. Ahora sabemos de dónde sale este decreto y por qué sucede este decreto. Y dice así la palabra de Dios. Libro de Esdras, capítulo 1. Vamos a leer versículos del 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, mírenlo ahí, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Esto es un rey pagano. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados,
además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bendita sea su palabra. Y aquí no dejamos de impresionarnos con la precisión con la que se cumplen esas profecías. Jeremías había profetizado a los cautivos unos 10 años antes en su carta que al cumplirse los 70 años de exilio, Jehová los visitaría y los haría volver. Pero es que no bien habían pasado los 70 años cuando en la misma corte del rey, esa misma noche, aparece literalmente la mano de Dios escribiendo en la pared, diciéndole a este rey: tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. Y esa misma noche, el ejército medo-persa mata al rey de Babilonia y toma el control de esa región, quedando entonces bajo el dominio de Ciro el Grande, rey de Persia. Bueno, pues Esdras nos está diciendo aquí en su libro que justo en el primer año del reino de ese hombre llamado Ciro, Dios hizo cumplir la profecía de Jeremías, en la que dice que haría regresar a su pueblo a la ciudad de Jerusalén. Ciro el Grande, Ciro, un rey pagano que aparentemente no tenía nada que ver con Dios, aparentemente, porque realmente nada es casualidad. En la Biblia, hermanos, nada es casualidad. No hay coincidencias. El mismo Ciro probablemente no tenía idea de que el Dios de Israel tenía un propósito con él y que ese propósito ya estaba escrito 100 años antes. Miren, 100 años antes de que naciera ese rey Ciro, el profeta Isaías había escrito sobre él. Lo menciona por nombre y lo llama su ungido. Dios le llama su ungido. Y vamos a leer eso porque es un pasaje, además de la precisión de esa profecía de Isaías, es un pasaje hermoso. Isaías 45, versículos del 1 al 7. Es un deleite leer ese pasaje. Miren la belleza en la pluma de Isaías y además la profecía. 45, Isaías 45, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Los que tienen la Reina Valera del 60, el título de esa parte dice: encargo de Dios para Ciro. Lo dice, ¿verdad? El asunto es que Ciro no había nacido. Eso fue 100 años antes de que él naciera. Dice así Isaías: así dice Jehová a su ungido Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, atención, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Bendita sea la palabra del Señor. Dios le llama a su ungido y le dice que él va a sujetar naciones, y le recalca una y otra vez: aunque no me conociste, aunque tú a mí no me conociste. ¿Por qué? Porque eres un pagano. No tienes idea de quién yo soy, pero yo tengo un propósito contigo. Y un poquito más adelante, ahí mismo en ese capítulo 45, en el versículo 13, miren lo que dice Isaías:
Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Atención a esto. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Aquí él todavía entra en más detalle, más claridad. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. Eso es literal. Este mismo Ciro, del cual Isaías está hablando aquí 100 años atrás, ahora ya convertido en rey, está emitiendo ese decreto en el año 1 de su reinado, porque para eso fue que él nació. Dios cumple sus propósitos, aunque nosotros no tengamos idea, no tengamos la suficiente capacidad para entenderlos. Él sabe lo que hace. Y en Esdras capítulo 1, versículo 2 dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Casa en Jehová es el que le ha dado soberanía, le ha ordenado que le edifique una casa en Jerusalén, tal cual. Bueno, pues en cumplimiento de ese mandato y por la autoridad que le confiere el Dios de los cielos, él, Ciro, decreta lo siguiente. Esdras 1, capítulo 3, Esdras 1, versículo 3. Que quien haya entre vosotros de su pueblo, el pueblo de Dios, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová Dios, Dios de Israel. Y dice ahí, resalta, Él es Dios, está testificando que Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y así, con un solo decreto, Ciro, el rey de Persia, emperador del reino del imperio medo-persa, le pone fin a una esclavitud, a un exilio que duró 70 años. Sigamos leyendo ese capítulo 1 para ver entonces cómo se llevó a cabo esto, cómo se ejecutó ese decreto. Capítulo 1 de Esdras, versículos del 5 al 7. Dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Esto, hermanos, no es más que la puesta en marcha de ese decreto, la ejecución, el inicio de la ejecución. Empiezan a movilizarse líderes de la tribu de Judá y Benjamín, empiezan a movilizarse. Judá y Benjamín, ¿recuerdan esas dos tribus? Las tribus de Judá y Benjamín fueron las únicas dos tribus que fueron preservadas por Dios bajo el linaje de Salomón, de David, por amor a David, como lo dijo. Junto a estos sacerdotes y levitas, todos los que sintieron el llamado del Espíritu de Dios fueron a Jerusalén para edificar el templo de Jehová. La belleza de todo esto, hermanos, es que Ciro, él no solo decreta el retorno de los judíos, sino que le ordena a los habitantes de esas áreas, aún a los que se iban a quedar, que cooperen con ofrendas para este proyecto, porque no todos regresaron. El regreso fue voluntario. Había gente que ya, a pesar de que eran judíos, ya habían echado raíces en Babilonia, ya tenían negocios, tenían familia y decidieron quedarse. Pero aún los que se quedaron cooperaron con este proyecto.
Inmediatamente este plan toma forma, se da lo que conocemos como el primer retorno. Son 3 retornos. Ese es el primero, el más grande. Ya en el capítulo 2 del libro se enumeran las personas que regresaron con bastante nivel de detalle, muchos nombres. Es como una genealogía. Capítulo 2 de Esdras se basa en eso, mencionar las personas que regresaron. Y esa parte, el regreso como tal, lo vamos a estudiar en la siguiente. Pero ahora vamos a hacer una reflexión final. ¿Qué podemos sacar de todo esto, hermanos? En primer lugar, hermano, no subestimes el alcance de tu pecado. Nunca subestimes el alcance del pecado. Recuerden, hermanos, que todo este lío empezó con el pecado de Salomón. Salomón, ya envanecido por el poder, cayó en pecado, cayó en la idolatría. Y su idolatría engendró más idolatría porque él la institucionalizó. Y los pueblos, por lo general, emulan el comportamiento de sus líderes. Este pecado de Salomón trajo juicio de parte de Dios. Su reino fue partido en 2. El reino del norte tuvo 19 reyes, todos idólatras, y cayó, fue asediado, se perdieron, se dispersaron esas 10 tribus y nunca más pudieron regresar. El pecado engendra pecado, y el pecado en sí mismo engendra juicio de Dios, trae como consecuencia juicio de Dios. Pues más de 300 años después del pecado de Salomón, seguían las consecuencias de ese pecado de Salomón. Una reacción en cadena, como una gran bola de nieve que empezó con un pecado de un rey. 70 años de exilio en el reino del sur, el templo de Dios destruido, generaciones perdidas en Babilonia, y todo como consecuencia de un pecado, de un hombre. Por eso, hermanos, no debemos subestimar el alcance de ese pecado callado, de ese desliz, de ese resbalón que tú crees que te vas a salir con la tuya, que nadie te está viendo. Pues debes saber que sí, que Dios te está observando en todo momento. Y ese pecado que tú crees que no te va a afectar y que si acaso te afectará solo a ti, ese pecado afectará tu relación con Dios, va a quebrantar posiblemente tu familia, tu matrimonio, y una vez quebrantado tu matrimonio, va a quebrantar la estabilidad y la salud mental de tus hijos. Y cuando tus hijos crezcan, van a ser personas quebradas, con una moral torcida, y ellos a su vez engendrarán hijos y los van a criar desde esa misma perspectiva. Y generación tras generación, el pecado traerá consecuencias. Por eso, hermanos, es necesario que oremos para que Dios preserve nuestro corazón. Y es muy importante, hermanos, que oremos por nuestros líderes, porque ellos están ahí tratando de guiarnos a nosotros, pero ellos también son susceptibles al pecado, como lo fue Salomón. Sin embargo, y con este punto ya cierro esta reflexión, aún en medio del juicio, hermanos, hay lugar para arrepentimiento y restauración. Y lo vemos literalmente. Pasan los años y ese rey Salomón, con el que inició todo esto, ya viejo, maduro, escribe un libro llamado Eclesiastés, en donde él afirma una y otra vez, como el estribillo de una canción, que todas sus riquezas, toda su sabiduría, todos los placeres que obtuvo son vanidad de vanidades. Todo es vanidad y aflicción de espíritu, repite Salomón.
Y en el último capítulo de ese libro de Eclesiastés, un Salomón ya arrepentido, con un corazón restaurado, afirma lo siguiente, y quiero que lo leamos juntos. Eclesiastés 12. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Bendita sea su palabra. Salomón encontró gracia a los ojos de Dios porque se arrepintió, y Dios obra, Dios restaura los corazones arrepentidos. Más de 300 años después de todo eso, de todos esos eventos de Salomón, los judíos exiliados también encontraron gracia delante de los ojos de Dios. Dios les permitió regresar a Jerusalén y reconstruir el templo de Dios. Hermanos, no subestimes el alcance de tu pecado. Ese pecado que está ahí oculto, que a veces es un pecado de pensamiento solamente, pero que carcome tu santidad. Ese pecado no confesado, ese pecado que trae consecuencias directas en tu relación con Dios, puede trastornar generaciones y puede ser que ni siquiera te des cuenta de eso. Ese pecado puede cambiar el curso de tu familia y, dependiendo tu estatus, puede trastornar otras personas que te siguen. No debemos subestimar el pecado, pero tampoco, hermanos, tampoco debemos subestimar la gracia de Dios, porque ese Dios no se complace en la maldad. Ese Dios santo que no tolera el pecado, pero Dios tampoco desprecia nunca a un corazón arrepentido. Dice Isaías: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dado la iluminación para discernir estos tesoros que nos has dejado plasmados en la Escritura. Señor, sigue santificando tu iglesia, sigue bendiciendo tu pueblo, sigue preservando el corazón de nuestros líderes, Señor. Ayúdanos a poder ser luz en este mundo de tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén.